Buenos días. Bueno, mi nombre es Daniel Sotersek de la Universidad de Alcalá. En primer lugar, quería agradecer a Casa América, a su director, por la invitación para moderar esta sesión con un título pues bastante sugerente, y más que sugerente, pues yo creo que muy profundo con respecto a lo que podemos discutir en esta sesión, ¿no? Cómo retomar el crecimiento económico en América Latina, ¿no? Yo creo que la pregunta tiene doble sentido, ¿no? No solamente cómo retomarlo en el sentido de volver a retomarlo, sino también de qué forma, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos del crecimiento económico en general, o la teoría del crecimiento, pues siempre uno tiene en mente varias aristas, ¿no?, del mismo. No es solo el índice de crecimiento, la tasa de crecimiento al final, sino la calidad del crecimiento. Yo creo que en este sentido es lo que yo más destacaría con respecto a los problemas que enfrenta América Latina en los próximos años, ¿no? Retomar el crecimiento casi, si me permiten, es lo de menos. Retomarlo con calidad y con una cierta reflexión sobre no cometer errores del pasado posiblemente es lo que más interesa. Para eso contamos hoy en el panel con tres destacados economistas y personas del mundo de la consultoría y del mundo académico, que yo creo que conocen muy bien América Latina, y cada uno de ellos seguramente nos podrá aportar una visión, en algunos casos especializada, en otros casos complementaria, con respecto a los temas que quisiéramos discutir, ¿no? En primer lugar está Juan Ruiz, aquí a mi derecha, que es doctor en Economía por Boston University, y actualmente es economista jefe para América Latina, para América del Sur de BBVA. A mi izquierda está Elena Nieto, economista jefe para América Latina de CEMEX. Elena también es economista por la Universidad Complutense y máster en Economía por el CENFI, Economía y Finanzas por el CENFI, ¿no? Y más a mi derecha se encuentra Germán Ríos, que es director de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Germán es también experto en temas de macroeconomía, profesor de la Universidad de Bello en su momento y de varias universidades. Con todos ellos lo que vamos a intentar pues, es responder a una serie de preguntas, o por lo menos algunas dimensiones que vamos a intentar que vayan pues, desde lo macro a lo micro para poder entender un poco o poder responder quizás a esta primera pregunta de cómo retomar ese crecimiento, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Juan inicialmente un tema que está ahí latente y que en todos los informes, hace poco se presentó el RIO de Fondo Monetario, los informes también que ha presentado el Banco Mundial, el BID, la CAF, el tema de la productividad, ¿no? El tema de la productividad es clave porque hablando del crecimiento económico, si no entendemos si no entendemos un poco por dónde va a ir ese incremento de la productividad, es muy difícil que nosotros podamos dar recetas claras sobre crecimiento o dar algunas pistas sobre ese crecimiento, ¿no? Y la pregunta, digamos, va un poco encaminada hacia esa pobre dinámica de la productividad. ¿Es solo, primero, un problema de LATAM o de muchos países emergentes? Yo creo que esa es una cuestión a reflexionar. Y hasta qué punto también en épocas de vaca flaca uno se puede plantear reformas importantes desde el punto de vista de política para implementarlas, ¿no? Es verdad que en las épocas de bonanza uno debería plantearse con más fuerza estas reformas, pero no siempre es fácil cuando la fiesta o la música está sonando, ¿no? Y entonces un poco le pediría a Juan esa primera reflexión con respecto al tema. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación a este panel. Como siempre, un placer venir a Casa América. Yo creo que antes de pasar a responder directamente las preguntas que planteas, y yo creo que son las claves para la región, yo creo que es interesante poner un poco el contexto de dónde venimos en América Latina y cuáles son las perspectivas hacia adelante y por qué estamos hablando de preocupación por el crecimiento en la región. Yo creo que somos todos conscientes que hemos pasado en un par de años
de una situación en la cual la región crecía muy fuerte a una desaceleración también muy fuerte. Por poner números concretos, cuando uno mira la década que va desde el 2004 hasta el 2013, uno ve una región, América Latina, que incluso con el bache de la gran crisis del 2008-2009, la gran crisis global, crecía a un promedio por encima del 4%. Comparemos ese 4% con el crecimiento que hemos tenido en América Latina el año pasado, en el 2014, ligeramente superior al 1%. Todas las previsiones apuntan que este año, en el 2015, será incluso algo peor, es decir, con un crecimiento para la región ligeramente por debajo del 1%. Y podemos decir, bueno, este es un bache cíclico, pero las perspectivas hacia adelante de todos los que vemos la región, el fondo, nosotros, CEMEX, yo creo que también tiene perspectivas similares, apunta a que el promedio del crecimiento para los próximos 5 años en la región pues estará alrededor del 2%. Entonces estamos hablando de un promedio de 4% en una década del 2004 al 2013 a un crecimiento, si todo va de acuerdo a lo que esperamos, del 2% en los próximos 5 años. Yo creo que más allá del cambio en los números, yo creo que también hay un cambio cualitativo notable en la región. América Latina es una región que venía creciendo en los años del 4% más que las economías desarrolladas. No solo en esos 10 años, sino en los últimos 15 años venía creciendo más que las economías desarrolladas, incluso en términos per cápita, y eso es lo que esperaríamos de una región que está en proceso de convergencia con las economías más desarrolladas. Yo creo que un factor importantísimo en la región, que a veces se pasa por encima, es que América Latina era una región que cuando había una crisis global, sobre todo viniendo de países desarrollados, la región se ajustaba más que el shock que venía de los países desarrollados. Siempre que había una crisis global, América Latina caía más que los países desarrollados. Y el 2008-2009 fue la primera vez que eso fue que hubo una excepción a esa regla, entre comillas, en el sentido de que la región supo capear la crisis global. Es cierto que hubo una disminución del crecimiento, pero ese proceso de convergencia con la renta per cápita de las economías desarrolladas continuó incluso durante los años de la gran crisis global del 2008-2009. El cambio cualitativo, yo creo que de los últimos 2 años es importante en ese punto de vista. Con el crecimiento que hemos visto en el 2014, con el que esperamos en el 2015 y con el que esperamos en los próximos 4 o 5 años, la región va a crecer menos que las economías desarrolladas, especialmente Estados Unidos. Entonces yo creo que también hay que pensar que ese proceso de convergencia en renta per cápita que veíamos en la región con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que es el benchmark tradicional, pues también parece haberse detenido. Hay varias visiones contrapuestas para explicar qué sucedió en la expansión de América Latina en esos 10 años del 2004 al 2013. Creo que es interesante revisar para ver sobre el diagnóstico de por qué América Latina se expandió, por qué América Latina ahora se ha desacelerado y tenemos esa perspectiva de menor crecimiento hacia adelante. Yo creo que había 3 visiones. Una primera visión, la visión optimista de LATAM, es que la región había cambiado estructuralmente. Una visión más moderada, que probablemente es la que yo más comparto, es que es cierto que había habido un cierto cambio en América Latina, mejores políticas económicas, mejores políticas públicas, pero también vientos de cola muy importantes en el sentido de alto crecimiento en China, aumento de precios de materias primas que también impulsaron a la región y que ayudaron, que duda cabe, junto con algunos procesos de reforma, obviamente. Y una visión más escéptica que decía, bueno, América Latina en realidad no ha cambiado, lo que hemos tenido son vientos de cola y cuando venga el ciclo de boom y de contracción, pues será igual que los que vimos en décadas anteriores. Yo, digamos, me centro más un poco en la visión más moderada. Yo creo que hay cosas que han cambiado en América Latina en los últimos 15, 20 años. Una mayor estabilidad de las políticas económicas, algunos procesos de reforma, pero es cierto también que hubo vientos de cola bastante importantes en esos 10 años, sobre todo provenientes de China y provenientes del aumento de precios de materias primas. Entonces yo creo que una de las cosas que no han cambiado en América Latina es que precisamente sigue dependiendo mucho de lo que representa el crecimiento mundial y lo que represente ese aumento de precios de materias primas. Y ahora las perspectivas a futuro no son demasiado halagüeñas en esas 2 dimensiones. Yo creo que
No esperamos una contracción muy fuerte del precio de las materias primas, pero obviamente no esperamos tampoco que sigan creciendo a los ritmos que crecieron en los años entre el 2004 y el 2013. Por lo tanto, ese viento de cola no va a estar ahí. Y por el lado de China, pues yo creo que vamos asistiendo a una desaceleración sana de la economía de China, en la medida que esa desaceleración es el reflejo del intento de las autoridades chinas por cambiar un poco el patrón de crecimiento en China y apostar un poco más por el consumo y menos por la inversión. Y por supuesto el impacto que eso tiene sobre demanda de algunas materias primas más ligadas a la inversión, como puede ser metales o energía, pues también tendrá un impacto en la región. Por ir directamente a tu pregunta, yo creo que lo más preocupante a futuro en la región, en América Latina, es el tema efectivamente de la productividad. Una vez que constatamos que los vientos de cola en la región ya no van a estar ahí, lo que necesitamos es encender los motores internos de crecimiento en la región, y ahí el tema de la productividad es clave. Yo creo que todos los economistas estamos de acuerdo que lo único que puede sustentar el crecimiento de cualquier economía en el largo plazo es el aumento de la productividad. Y aquí las noticias no han sido muy buenas en el caso de América Latina. Yo creo que la productividad ha sido en realidad un lastre en América Latina en los últimos 25 años. Cuando uno mira el crecimiento en América Latina en los últimos 25 o 35 años y lo descompone entre cuánto de eso ha sido debido a aumento de factores, es decir, más capital, más trabajadores, y cuánto ha sido producto de un aumento de la productividad, las cifras no son demasiado alentadoras. Cuando uno mira ese crecimiento en los últimos 35 años, es decir, comparado con el año 80, cuando uno mira el PIB per cápita de la región comparado con Estados Unidos, esa brecha más o menos se ha mantenido estable. ¿Por qué se ha mantenido estable? Porque hemos ganado un 40% en términos de cuántos factores hemos acumulado en la región, más trabajadores, más inversión, pero se ha visto compensado con una pérdida de 40% de productividad relativa respecto a Estados Unidos. Uno puede decir, bueno, es un poco injusto comparar la región con los años 80, pero si uno mira los últimos 10 años, el patrón es más o menos parecido. El PIB per cápita en los últimos 10 años aumentó un 15% en relación al PIB per cápita en Estados Unidos, pero todo eso ha sido generado por acumulación de factores, por mayor capital físico, por mayor número de trabajadores empleados, pero básicamente no ha habido un aumento de la productividad relativa respecto a Estados Unidos, incluso en los últimos 10 años de alto crecimiento en la región. Entonces, yo creo que hay 6 factores que siguen pesando en la productividad, en la baja productividad de la región. Uno es la baja innovación, se invierte poco en I+D en la región. Hay un descalce entre habilidades y demanda en el mercado laboral, con sistemas educativos públicos aún un poco disfuncionales. Yo creo que Germán abordará un poco ese tema. Tenemos una falta clara de infraestructura en la región, probablemente con la excepción de Chile. Mercados de factores y de productos todavía muy trabados, con una regulación que impide que se genere este proceso de destrucción creativa que vemos en otras economías. Yo creo que también hace falta un aumento del acceso al sistema financiero, especialmente para las empresas pequeñas, y por supuesto una calidad institucional aún baja en dimensiones clave para favorecer la productividad, como es, por ejemplo, la calidad de la burocracia, la calidad de la regulación. Yo creo que no se ha avanzado mucho en los últimos años en estas dimensiones. Hay algo de trabajo en algunos países. Yo creo que Germán y Elena tocarán estos temas, en el caso de México, en el caso de Chile, en el caso de Perú. Pero yo creo que el tema de la productividad efectivamente es importantísimo para asegurar el largo plazo en América Latina. Y yo creo que es importante que la región reconozca que para que el crecimiento sea sostenible es necesario aumentar la productividad. El crecimiento de largo plazo no se puede sostener solamente a través de la acumulación de factores, a través de acumulación de capital y a través de acumulación de trabajo. Tiene que haber un aumento de esa productividad. Entonces yo creo que la región necesita pasar a lo que en BBVA solemos llamar las reformas de segunda generación. Yo creo que asistimos en los años 90 a esas reformas importantísimas
para hacer políticas macro prudentes, políticas monetarias prudentes, políticas fiscales prudentes. Yo creo que la región entendió que esas reformas eran necesarias para posibilitar el crecimiento. Tenemos que pasar a las reformas que empujen el crecimiento. Esas son reformas que vayan directamente a ese aumento de la productividad. Yo creo que sobre estos puntos hablará Germán Llarena. Solamente centrarme brevemente sobre la parte fiscal y cómo eso puede ayudar al crecimiento. Yo creo que en la parte fiscal hay dos temas que abordar. Uno es por el lado de los ingresos y otro es por el lado de la calidad del gasto. Yo creo que por la parte de los ingresos, la región ha enfrentado 4 retos que siguen estando ahí, que son permanentes. Uno es la baja recaudación tributaria en la región, la poca progresividad de los impuestos en América Latina, una alta evasión tributaria y la debilidad de las administraciones tributarias. Yo creo que se ha avanzado en estos frentes en los últimos 10 años, pero los problemas no se han superado por completo, siguen ahí. Y yo creo que 2 problemas clave por el lado de los ingresos tributarios para la productividad es el poder o el poco poder que tienen en estos momentos las administraciones tributarias para ampliar la base de tributación y cerrar la evasión tributaria. Y segundo, por el lado del diseño del sistema tributario, la eliminación de las distorsiones tributarias que desincentivan el crecimiento de las empresas. Yo creo que tenemos un problema serio en América Latina de mucha concentración de pequeñas empresas. ¿Por qué eso es un problema? Porque cuando uno analiza las estadísticas de pequeñas empresas se da cuenta que las pequeñas empresas por lo general tienen una menor productividad que las empresas que crecen. Entonces lo que nos gustaría es que las empresas nacieran y fueran creciendo, pero a veces el sistema tributario genera los incentivos contrarios para que esas empresas decidan crecer. O bien porque se vuelven formales y pueden estar sobre la mira de la administración tributaria, o simplemente porque incluso siendo formales el sistema tributario es más benigno, digamos, para empresas pequeñas que para empresas grandes. Y a partir de ahí, por el lado del gasto, yo creo que también hay mucho que avanzar por el lado de la eficiencia del gasto y recuperar los niveles de inversión pública que cayeron mucho a principios de la década de los 90 y que no se han recuperado y sobre todo son importantísimos para todo lo que es aumento de la productividad por el lado de algunas brechas muy importantes en términos de provisión de bienes públicos, como puede ser, por ejemplo, infraestructuras. Bien, muchas gracias, Juan, por habernos dado no solamente un pantallazo de lo que ha pasado en América Latina y de lo que posiblemente sean los elementos fundamentales para entender lo que se debe centralizar. En ese sentido, pues sí me gustaría comentar y preguntarle a Germán, que es un gran conocedor de muchos de los temas vinculados a las reformas. Sin duda, para el crecimiento de la productividad solamente puede haber reformas y si hacemos las de segunda generación, no me cabe duda que estaremos hablando de las de tercera y de cuarta, porque la productividad es eso, es reforma de lo que hay y no incremento de factores, ¿no? Y en ese sentido, Germán, sí, me interesa mucho si podíamos insistir un poco en reforma en temas muy concretos, ¿no? Infraestructura, financiamiento de la infraestructura, quizás para centrar todavía más, innovación, relación público-privada de la innovación, ¿qué se hace con la innovación en términos concretos? Y el gran tema, ¿no? La educación, un tema a veces muy amplio, yo sé que en 10 minutos es muy difícil abarcar todo eso, pero ¿cuáles son las reformas así a primera vista, básicas, que uno plantearía en esos temas? Bueno, en primer lugar, siempre un placer estar aquí en Casa América. Gracias, Tomás Poveda, por la invitación y permitirnos a nosotros hoy sentirnos como que estamos en Davos, en México, acá sentados en estos sillones tan cómodos. Yo quisiera empezar con una anécdota personal que me pasó hace más o menos unos 12, 13 años. Un inversionista suizo va a América Latina, nos reunimos con él y un amigo me pide que le demos un pantallazo de lo que está pasando en la región. Yo hago esto. Siempre uno trata de ser optimista porque hay que vender a su región. Y luego cuando terminamos la reunión, el suizo se va más escéptico de lo que llegó y dice que era un desastre y que él jamás en su vida va a invertir otra vez en América Latina. 12 años más tarde, tuvimos un periodo bastante positivo y me pregunto si este suizo habrá perdido o no el autobús, que lo tuvimos, ¿no? Y
quiero contar esta anécdota porque ahorita nos estamos sintiendo como en un periodo parecido en que vamos a entrar en la etapa negra de la región y no vamos a crecer, etc. Yo creo que hay que verlo con un optimismo desde el punto de vista de que si la región logró hacer cosas tan importantes como tener estabilidad macroeconómica, como cuando jamás pensamos que lo podía tener, si uno veía las innumerables crisis que tuvimos en la región, que la región podía tener algún tipo de reforma, aunque fueran de primera generación, y las han tenido, yo le daría el beneficio de la duda hacia adelante. Y para reforzar un poco este punto, y creo que Juan lo ha hecho bien, un punto que a mí me parece fundamental es que hay varias Américas Latinas. Y si ustedes me permiten compartir los números del Fondo Monetario con ustedes, que son públicos, si uno ve las tasas de crecimiento para este año de un país como Colombia, 3,4%, no está mal. México, 3%, Perú, 3,8%. Estas tasas son relativamente parecidas a las que se proyectan para el año 2016. Bolivia, 4,3%, Panamá, 6,1%, Paraguay, 4%. Y si bien es cierto que el promedio lo empujan los grandes, también es cierto que estos países están creciendo en un entorno donde las materias primas para ellos también son bajas. Entonces probablemente ellos están haciendo alguna cosa diferente que sería interesante explorar para ver por qué ellos crecen cuando el ambiente también es negativo para ellos. Y déjenme pasar a este punto de la productividad y de los factores que nosotros creemos que son claves para acometer estas reformas de segunda generación y que la región pueda tener un crecimiento que, digamos, lo que todos esperamos es que cada vez dependa menos del ciclo de materias primas. ¿Cómo se crece? Juan lo dijo muy bien. Hay dos formas de crecer. O aumentas tu dotación de factores o mejoras a los factores que ya tienes ahí. Aumentar la dotación de factores no es tan fácil porque ya tú tienes lo que llaman un endowment de recursos naturales y cosas, y bueno, y puedes depender de que venga inversión extranjera directa, tengas más capital, o puedes, por ejemplo, esperar que haya más migración española hacia la región de personal calificado y mejore el endowment de capital humano calificado. Esas cosas son complicadas, pero las quiero mencionar porque pueden haber políticas públicas, por ejemplo, en el caso de inversión extranjera directa, que podría ayudar a aumentar el stock de capital. Sin embargo, la manera más importante es lograr aumentar la productividad de los factores que tenemos. Y si me permiten hablar un poco de ellos, que son básicamente capital y trabajo. Y Daniel me preguntaba sobre cuáles son las posibles reformas que América Latina tiene que hacer, que tiene pendiente en los sectores de infraestructura, educación y tecnología, y claramente ahora solo me quedan 5 minutos, va a ser mucho más difícil que digan más cosas de las tres, pero déjenme darles algunos titulares de las cosas que nosotros pensamos que son importantes en estas tres áreas y que debemos hacer y que podrían orientar la agenda de políticas públicas hacia adelante. Déjenme empezar con infraestructura, que es además un tema muy cercano a mi casa, que es la CAF, que es la principal fuente de financiamiento de energía en la región y que es una de las principales fuentes de financiamiento de infraestructura. Nosotros hacemos un diagnóstico de lo que está pasando y el diagnóstico es muy sencillo. Invertimos la mitad de lo que deberíamos invertir en infraestructura para poder cerrar la brecha. América Latina invierte aproximadamente 3% del PIB en infraestructura, debería estar invirtiendo el 6% en infraestructura para poder cerrar la brecha. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, estamos muy bien en algunas áreas, estamos relativamente bien en electricidad y telecomunicaciones, no estamos tan bien en puertos y aeropuertos, aunque estamos mejorando, eso es muy clave para todo el tema de aumentar productividad y comercio, y estamos muy mal en temas de agua, saneamiento, carreteras, ferrocarriles, que es donde tenemos que poner un mayor énfasis. Si uno suma todos los recursos fiscales que ahora están escasos, lo que los multilaterales prestamos a la región, ¿no? Eso no es suficiente para poder cubrir la brecha de financiamiento. Es decir, aquí se abre la necesidad, diría yo, de ser creativos y orientar la política pública a que tengamos una mayor participación del sector privado a través de APPs o de otros mecanismos para que podamos tratar de cerrar esa brecha en infraestructura. Con respecto al tema de educación, como ustedes saben, una de las grandes o de los grandes problemas de América Latina es que América Latina es la región más desigual del mundo.
medida en términos de coeficientes de Gini, que es el que mide la diferencia entre lo que tiene una persona muy pobre y lo que tiene una persona muy rica. Esa brecha en América Latina es muy alta. Y yo me atrevería a decir que los problemas que tenemos en el sistema educativo son en parte culpables de esta desigualdad. Porque si uno examina la desigualdad en América Latina, ve que hay mucha desigualdad desde el punto de vista de ingresos laborales. Y yo voy a poner el caso extremo de la desigualdad en educación, pero que se podría replicar en muchos ámbitos. Imagínense ustedes dos estudiantes, uno entra a la escuela rural de su pueblito, en alguna comarca en América Latina, y luego tienes a un estudiante que entra en una escuela urbana privada en una gran urbe latinoamericana. Pone a estos dos chicos a competir y trata de ver cuál es su evolución en la vida, y las probabilidades son de que obviamente el chico que está en la escuela urbana privada le va a ir muchísimo mejor porque va a tener las habilidades que el chico de la escuela rural pública no va a poder tener. Esa es una brecha enorme que se repite en muchos aspectos de la educación, género, público-privado, rural-urbano, etc. Entonces, la política pública en educación tiene que ser para tratar de cerrar estas brechas. Hay varias cosas ahí que no solo voy a decir los titulares. Una de ellas es: hemos hecho buen trabajo en cobertura educativa en la región. Hoy en día tenemos tasas de cobertura de casi 100% a todos los niveles, pero hemos hecho mal trabajo en calidad. Hoy en día a los países de América Latina no les va muy bien en los exámenes estandarizados que hace, por ejemplo, la OCDE. Y ahí yo pondría énfasis en dos tipos de reforma. Uno, educación temprana. Los primeros 5 años de vida de los estudiantes son claves. Y la segunda es algo que mencionó Juan, que me parece a mí fundamental: educación para el trabajo, dada la informalidad que tenemos en la región, y cómo reinsertar a personas que no tienen las habilidades, ¿no? Tienen la educación, pero probablemente no tienen las habilidades para ir al mercado laboral. De esta forma podríamos aumentar, con la infraestructura y la educación que ya mencioné, son formas de aumentar la productividad del capital y de los recursos humanos. Y solo para terminar, déjenme mencionar el tema de la innovación y la tecnología. El país que más invierte en tecnología en América Latina es Brasil. No llega al 1% del PIB anual. España invierte más, no invierte mucho más, pero invierte más, y la mayoría de los países invierten mucho más en esto. Me pueden preguntar si la calidad de esa inversión es buena o mala, no lo sé, pero aparentemente por los resultados no parecía muy buena. Y luego tenemos todo el resto de países que invierten mucho menos que esto. Y aquí tenemos muchos problemas para aumentar esta productividad y los esfuerzos públicos privados para que esta tecnología se redunden en incrementos de productividad. ¿Qué cosas tenemos que hacer en la región? Nosotros gastamos dinero en centros nacionales de tecnología, tenemos universidades que hacen investigación pero que nadie la conoce, y tenemos empresas que probablemente traen toda su tecnología de fuera. Entonces, la política pública o la reforma de segunda generación tiene que ver con los vínculos entre lo que hace la universidad, lo que demanda el sector privado y lo que nosotros podríamos tener también de la inversión pública en temas de tecnología. Estos modelos que uno, cuando ve el modelo que a uno le gustaría, es por ejemplo el modelo de Estados Unidos, donde uno ve universidades como MIT o Harvard que no trabajan si no tienen al sector privado haciéndole lo que es la demanda de las cosas en las que se tienen que meter, y luego tenemos un Estado que no se mete mucho, pero cuando se mete para tratar de fortalecer ese vínculo. Y con eso yo lo que quiero decir es que ese es el tipo de reformas que tenemos que hacer. Voy a parar acá para luego ver si vamos a otro. Bueno, yo creo que, gracias por la sinopsis tan clara de los temas que de verdad son los relevantes para cuestiones de productividad, que hablábamos como tema central, ¿no? También has mencionado el hecho de que América Latina, bueno, se caracteriza, y yo creo que esto ya es muy histórico, digamos, no es reciente, por su gran heterogeneidad. Hoy en día además se habla de no solamente problemas de diversificación, sino también de complejidad a la hora de producir. Y has planteado el tema de algunos países, ¿no? Al ser tan heterogéneo, entonces cuando en América Latina hablamos de países como Brasil, como México, Colombia ahora en este caso, cuando unimos los problemas más centrales que nos estamos encontrando ahora, como es la cuestión del precio de las materias primas, ¿no? La caída del precio de las materias primas, que condiciona no solamente, como decía Juan, también los temas fiscales, pues uno se da cuenta de que analizar América Latina es muy difícil, y menos contestar a la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces yo le quisiera también pedir a Elena
hasta qué punto cuando uno analiza países como Brasil o como México, de los cuales es muy conocedora, y analiza también las reformas que se están implementando en algunos de estos países, esto va a llevar adelante incrementos de productividad o aumentos del crecimiento desde un punto de vista de su calidad. En primer lugar, gracias por invitarme a formar parte de este panel. Decir que bueno, coincido plenamente con lo que acaban de decir Juan y Germán, que la clave está en fomentar la productividad y conseguir incrementos de productividad mayores en la zona, que son relativamente bajos, y eso solamente se consigue a través de reformas, ¿no? Digamos que esa es la clave. Y cuando nos planteábamos, o cuando se planteaba como pregunta de este panel, pues eso, cómo retomar el crecimiento en América Latina, pensándolo digo, bueno, sabemos perfectamente, ¿no? O digamos que no es la fórmula para potenciar el crecimiento en América Latina. Las recetas, las recomendaciones no son nuevas, son las mismas recetas y recomendaciones que se llevan dando ya durante mucho tiempo, ¿no? Los expertos, todos los organismos internacionales, entre ellos este central de aumentar la productividad a través de reformas estructurales, ¿no? Y estamos hablando, pues en primer lugar también de garantizar el marco macroeconómico, la estabilidad macroeconómica en la que se ha avanzado mucho, pero hay que garantizarla, hay que reforzarla, la credibilidad de las políticas monetarias y fiscal. También hay que vigilar las cuentas externas para evitar que se produzcan ahí vulnerabilidades o paradas repentinas de flujos. Y, por supuesto, pues está la implementación de las reformas estructurales de la que estamos hablando, ¿no? Yo, bueno, como comentaba Daniel, me voy a referir en esta ocasión, estas son las recetas generales para toda América Latina, ¿no? Vale más o menos para todos los países. Yo quería referirme en concreto, en esta intervención, a tres países, a tres grandes países de la zona, que son Brasil, México y Colombia, en los que CEMEX tiene operación, y son tres países que comparten algunas características. Son dentro de estas Américas Latinas que mencionábamos antes, son, digamos, los que están en el grupo más de orientación pro mercado, ¿no? Con metas de inflación, abiertos a la financiación exterior, con políticas como más ortodoxas, ¿no? En general. Y además son países que comparten que son exportadores netos de materias primas. Luego se han visto se ven bastante afectados negativamente por la caída de las materias primas que hemos visto recientemente. Esto es lo que les une, pero luego pues, también tienen muchas diferencias y eso hace pues, que la forma de enfrentarse al contexto actual o a la situación actual sea muy diferente. Respecto a las recomendaciones que comentaba antes, la primera, la de reforzar el marco macroeconómico, es una recomendación importante para los tres países que decía, pero fundamentalmente es crucial ahora mismo para Brasil, ¿no? En el caso de Brasil, como saben, se ha producido en los últimos años un deterioro muy importante de su credibilidad fiscal. El año pasado registró por primera vez un déficit primario y bueno, esto ha llevado pues, una serie de rebajas de la calificación crediticia, un fuerte deterioro de la confianza de los agentes, una espiral negativa que al final ha obligado al gobierno brasileño a tener que realizar un ajuste muy fuerte, que es el que está llevando ahora a cabo, un ajuste fiscal muy fuerte a principios de este año, a pesar de que la economía se encuentra pues, en una situación, digamos, pues, está prácticamente bueno, al borde de la recesión, ¿no? No es el momento cíclico más oportuno, pero digamos que no ha tenido otro remedio que darle otra vuelta de tuerca con este ajuste fiscal tan importante. Y además, pues, el Banco Central también se ha visto obligado de alguna manera a subir los tipos de interés de forma bastante agresiva, ahora mismo están en el 13,25, pues para controlar la inflación que está por encima del 8%. O sea, está ahora mismo en una situación Brasil muy complicada, una situación de fuerte ajuste en la que se tiene que centrar pues eso, en ajustar y bueno, no es precisamente la mejor situación del mundo, ¿no? A la que se querría enfrentar un policy maker. En el caso de Colombia y de México, pues, afortunadamente no se enfrentan a una situación tan complicada, no han sufrido un deterioro de su credibilidad fiscal como en el caso de Brasil, entre otras cosas pues porque tienen unas reglas fiscales que, digamos, que limitan también la capacidad de deterioro de las cuentas públicas, pero bueno, la credibilidad asociada a una regla fiscal deriva precisamente de que cumpla la regla fiscal. O sea, te tienes que comprometer con la regla fiscal para mantener esa credibilidad, ¿no? Y es lo que están haciendo los gobiernos de los dos países, tanto de México como Colombia, que han anunciado recientemente recortes en el gasto para
poder conseguir sus objetivos de déficit, los que se habían planteado, en un escenario en el que las materias primas, como saben, sobre todo el precio del petróleo, ha caído muy por debajo de lo que ellos anticipaban hace un año cuando hicieron los presupuestos. Han tenido también que ajustar, o sea, no se tienen en la cabeza que realmente las cuentas públicas tanto de Colombia como de México son muy dependientes del precio del petróleo. Aproximadamente el 30% de los ingresos fiscales de México son ingresos petroleros y en el caso de Colombia pues ese porcentaje está un poquito por debajo del 20%. O sea que al final es obvio que lo que tienen que hacer es también ajustar un poco sus cuentas públicas pues, a una nueva realidad de precios del petróleo, ¿no? Que es en el punto en el que están. Pero en cualquier caso es un ajuste fiscal el que requiere esta nueva realidad, mucho menor que el que está llevando a cabo Brasil, y la situación cíclica de estas dos economías, de México y de Colombia, no es tan mala ni tan negativa como la que tiene Brasil, ¿no? Y por otra parte, la política monetaria, tanto en Colombia como en México, se ha podido mantener mucho más relajada que en el caso de Brasil, porque ahí sí que la inflación está bajo control, está dentro de las bandas, entonces, bueno, es una situación, digamos, como mucho más propicia, más favorable. Respecto al problema de las cuentas externas, ahí, tanto en el caso de Brasil como en el de Colombia, hemos visto un deterioro muy acusado en los 2 últimos años de las cuentas externas, y esto fundamentalmente, de nuevo, por la caída de los precios de las materias primas, ¿no? Porque en estos dos países el porcentaje de exportaciones de materias primas sobre el total de exportaciones es muy grande, ¿no? En México, en ese sentido, digamos que es menos vulnerable, ¿no? Porque México exporta fundamentalmente manufacturas, más de un 80% de sus exportaciones son manufacturas a Estados Unidos, y sus exportaciones petroleras pues, no representan ni el 10% del total, o sea que por ese lado está bastante más protegido. De hecho, pues, México mantiene un déficit corriente bastante manejable, en torno al 2%, que es el mismo que lleva desde hace bastantes años, mientras que en el caso de Colombia y de Brasil, pues, el déficit ha subido al 5% del PIB, y en el caso en Colombia del 5% y en Brasil del 4% del PIB. Que un 4% del PIB con una economía, una situación cíclica tan negativa, pues es bastante alto. Afortunadamente, en todos los casos, todas estas tres economías tienen un régimen de tipo de cambio flexible, y eso permite bastante, pues, facilita, digamos, el ajuste, ¿no? De todos estos desequilibrios externos. Y luego el tercer punto de las recomendaciones era el de las reformas estructurales. En este punto, ¿cómo están los tres países? Bueno, en el caso de Brasil hay bastante consenso respecto a que necesita reformas de calado por el lado de la oferta, ¿no? Priorizar mucho la inversión en infraestructuras, bueno, esto no solamente en Brasil, sino en casi todos los países de la región. Además, Brasil necesitaría una reforma fiscal que mejorara la eficiencia del sistema impositivo, ¿no? Y también que eliminara ciertas rigideces del presupuesto, mejorar sustancialmente el clima de negocios y también permitir o fomentar una mayor participación privada, ¿no? En la economía, que es un gap que tiene ahí bastante importante. Lo que pasa es que ahora mismo pues, el gobierno está focalizado, obviamente, como planteabas antes en una pregunta, en el ajuste, ¿no? O sea, es difícil en este punto ponerte a implementar las reformas. En el caso de Colombia se han hecho bastantes avances en el tema de mejorar el clima de negocios, también en los aspectos fiscales, ¿no? Con la regla fiscal. Faltan algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, falta una reforma tributaria más ambiciosa que permita al final movilizar los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de desarrollo, ¿no? Que es muy ambicioso el de Colombia. Están empezando a trabajar en ello, ¿vale? En la reforma tributaria llevan ya varios intentos y bueno, digamos que sí que se han focalizado en esto. Y hay, bueno, otra serie de temas, quizá aspectos regulatorios, ¿no? Que están generando, relacionado con el conflicto de las comunidades, la licitación de los trámites para licitaciones medioambientales, ¿no? Todos estos temas regulatorios están, en el fondo, impidiendo un poco la inversión, y son cosas donde hay un margen de mejora. Pero bueno, si pasamos a México, yo creo que claramente en este apartado es el alumno aventajado, ¿no? Es el que, digamos, más ha hecho los deberes en los últimos años. Y es que México ha sacado adelante, en un plazo menor de 2 años, una agenda de reformas pues, realmente ambiciosa, ¿no? Una agenda que
que se llevaba proponiendo desde hace mucho tiempo, todas las reformas que se han sacado, pero en realidad pensamos que debido al coste político y demás, pues esto era muy difícil que se sacara todo adelante, y el caso es que sí, que se ha sacado y que está todo ahí, ¿no? Con un esfuerzo legislativo y un esfuerzo político enorme, porque algunas de estas reformas incluso precisaban de un cambio en la Constitución y de legislación secundaria y de, o sea, ha sido pues bastante, digamos, en este terreno yo creo bastante sorprendente. Tenemos ya aprobados, ya funcionando, una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma del sector de telecomunicaciones, que aquí se intentaba fomentar la competencia, ¿no? y bajar un poco los precios y demás, una reforma financiera para mejorar la penetración bancaria, una reforma fiscal, que esta ha sido, yo creo que sin duda la más criticada dentro por los expertos y demás, porque realmente se queda bastante corta en el objetivo de ampliar las bases tributarias y de intentar aumentar los ingresos para depender menos de los ingresos petroleros. Ahí se ha quedado claramente corta la reforma y nosotros creemos que a corto plazo va a ser necesario tener que hacer otra nueva, ¿no? o abordar de nuevo este problema. Aunque sí que vemos que hay otros puntos dentro de la reforma fiscal que han sido positivos, que no han llamado tanto la atención, pero que han sido positivos y que pueden mejorar bastante la situación de las cuentas públicas. Y por último, la reforma estrella, digamos, dentro de toda esta agenda de reformas, que todas son muy relevantes, pero la estrella sin duda ha sido la reforma energética, ¿no? Que es la que, según todos los analistas y todos los expertos, es la que más puede contribuir al crecimiento de México en el futuro, ¿no? Y paliar todos los problemas que tiene actualmente el sector energético en México. Tienen un problema de caída de la producción del petróleo, hay un problema de elevadísimos costes que no se justifican, ¿no? Elevadísimos costes de gas y de electricidad, problemas de suministro también de gas, o sea, en realidad hay mucho que mejorar, ¿no? En ese aspecto, y esta reforma, según los expertos, pues está bastante bien diseñada para afrontar esos problemas. Entonces, bueno, en nuestra opinión, y una opinión que yo creo que comparte también la mayoría de los analistas, con toda esta combinación de reformas, digamos que México está bastante bien posicionado para afrontar el medio plazo, ¿no? Muchas gracias, Elena. Bien, tenemos algún tiempo para repreguntar algunas cuestiones, porque hombre, a mí lo que parece quedar claro es que la productividad es el tema central para iniciar el crecimiento. También es muy claro que no siempre sabemos las consecuencias de la política económica o de las políticas claras, ni de las reformas sobre la productividad. O sea, muchas veces, y después de un tiempo, nos damos cuenta que aquello que creíamos que aumentaba la productividad no es así, ¿no? Recién hemos escuchado por parte vuestra algunos temas muy interesantes, ¿no? El tema del tamaño de las empresas, por ejemplo, que muchas veces se soslaya, puede ser fundamental. El tema de la distribución del ingreso, pues también tiene que ver bastante con lo que se hace en educación, que muchas veces hay estándar, o lo que mencionaba Elena con respecto a la reforma fiscal, ¿no? O sea, hasta qué punto una reforma fiscal, pues que parece razonable hacer, pues muchas veces no termina aumentando la productividad, ¿no? ¿Qué podéis apuntar en ese sentido? O sea, ¿cuáles serían algunos datos específicos, algunas cuestiones que nos dirían no solamente cómo que la productividad es importante para el crecimiento, sino cómo asegurarnos de que las políticas que se realizan en determinadas cuestiones llevarán a un aumento de la productividad como el que uno preveía, ¿no? Sabiendo que la productividad es aquel residual famoso del cual se supone que era la medida de la ignorancia, ¿no? Como decía nuestro profesor Solón, ¿no? Juan. A ver, yo creo que efectivamente uno siempre tiene muchas dudas sobre cuál va a ser la efectividad de las reformas que uno quiere implantar y cuál va a ser el resultado final de ese proceso de reforma. Yo creo que un tema importantísimo, además del diseño de las reformas, es implantarlas cuando haya un consenso dentro de la sociedad de que realmente ese es el camino por el que queremos avanzar. Yo creo que no hay nada más perjudicial para las perspectivas de largo plazo de una economía el tratar de avanzar en unas reformas que pasados 5 años o 7 años se revierten porque no se ha justificado suficientemente frente a la sociedad que ese es el camino para sustentar el largo plazo. Entonces, más allá del diseño más micro de reformas específicas, como las ha mencionado Germán, las ha mencionado Elena, yo creo que la región necesita
reformas en el sentido de, por el lado de capital físico, infraestructuras, importantísimo. Por el lado de capital humano, reformas en el sistema educativo, calidad de educación. Yo creo que, Germán lo mencionaba, yo creo que América Latina ahora tiene cantidad de educación. Hemos llegado, yo creo, a la mayor parte de la población, pero ahora lo que queremos es calidad de esa educación. No hemos mencionado aquí salud, pero, digamos, provisión de salud es importantísimo también para la productividad. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho en cantidad de provisión de salud, pero yo creo que queremos avanzar también en calidad. Pero todas estas reformas, yo creo que es importantísimo que digamos, cada país tiene que adaptarlas a su realidad. Porque yo creo que otro de los temas importantes que también ha surgido en este debate es la heterogeneidad en América Latina. Entonces, yo creo que no hay una receta única para todos los países. Hay grandes temas en los cuales todos los países tienen que avanzar, pero cada uno tiene que adaptarlo a su realidad. Y yo creo que el debate previo es importantísimo para llegar a un consenso de que ese es el camino por donde queremos avanzar. Por eso me refería yo al principio de mi primera intervención. Yo creo que ese consenso en América Latina se alcanzó en la mayor parte de países, hay algunos en los que no, pero ese consenso se alcanzó para las reformas de primera generación. Yo creo que hubo ese debate, hubo la experiencia de los años 80 en los cuales tuvimos crisis, en algunos países tuvimos hiperinflaciones, y entonces la sociedad llegó al consenso de que era necesario políticas monetarias independientes para que no se repitieran los errores del pasado de tener inflaciones muy altas, y era necesario tener políticas fiscales prudentes también para evitar esos errores de los 80. Entonces, esos consensos yo creo que han servido para mantener esa visión y mantener esa reforma de primera generación en los últimos 15, 20 años y no revertirlas en un momento en el que podemos pasar una crisis. Yo creo que sea cual sea las reformas en las que queramos avanzar, es necesario esos consensos. Yo creo que esta es una pregunta fundamental y nos lleva a varias reflexiones. La primera es que nosotros tenemos mucha endogeneidad en el tipo de políticas que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reformas tienen impacto y se retroalimentan. Voy a poner algunos ejemplos porque creo que es importante. Si nosotros creemos que la inversión extranjera directa es importante para aumentar el stock de capital, dado que no tenemos los recursos suficientes, tenemos déficits estructurales en la cuenta corriente, etc., es obvio que un inversionista no va a ir a una región donde la mano de obra está mal formada, donde no tiene infraestructura para hacer su logística y donde tiene problemas en los sistemas de salud, etc. Es decir, que estas reformas todas están interconectadas entre sí. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de infraestructura y del impacto que la infraestructura tiene, no solo porque nosotros hablamos de infraestructura para integrarnos físicamente y decir que podemos transportar mercancías de un lugar a otro y bajar los costos de transporte, etc. Pero piensen ustedes por un momento en México, en Sao Paulo, en estas ciudades donde a una persona le toma ir de su casa al trabajo 2 horas y media porque el transporte público urbano no funciona, ¿no? Imagínense la pérdida de productividad laboral que hay en estas pérdidas. Entonces, lo que yo quiero decir es que esto es especialmente complejo porque es muy endógeno, digamos. Es como que uno pisa... solía escuchar esta frase de mi profesor Ricardo Hausmann que decía que estas cosas son como un cuero seco. Uno lo pisa por un lado y levanta por el otro y así va en efectos, ¿no? Y en este caso, digamos, lo que me queda a mí claro de esto es que hay que tener integralidad en la política. O sea, uno no puede estar poniendo parches en diferentes áreas porque al haber esta conectividad, estas políticas no tienen ningún efecto si no se hacen de una manera estratégicamente pensada. Y yo creo que eso es un primer mensaje. El segundo mensaje, que tiene que ver con lo que dijo Juan, es que nosotros en América Latina tenemos una cultura muy pobre de evaluación de políticas públicas. Y evaluación de políticas públicas tiene que ver con algo que tú decías, Daniel, que es, digamos, ¿cómo vamos a medir el impacto si cuando diseñamos la política no decimos cuáles son los objetivos de la política, no tenemos metas cuantitativas expresamente hechas y no hacemos un proceso de retroalimentación de los resultados de la política a la misma política? Ahora estoy hablando de una cosa extremadamente compleja, dadas las condiciones que tenemos ahora en los sectores públicos de América Latina, pero que es clave. Nosotros en CAFE estamos tratando de hacer un esfuerzo por apoyar a nuestros países miembros en mejorar esta capacidad de
de política. Y el último punto que quería hacer, y que estoy totalmente de acuerdo con Juan, es el tema del consenso. Es imposible reformar si el país no tiene una visión de largo plazo y la mayoría de las personas del país están de acuerdo en la dirección que el país tiene que tener, con diferentes tipos, porque claro, nosotros somos economistas y tendemos a olvidarnos de los temas de economía política y de la parte política, pero eso no es cierto. Uno tiene que ser realista y saber hasta dónde puede llegar y presionar las reformas hasta cierto punto. Y aquí me gustaría, a mí por mi trabajo siempre me prohíben que hable de países específicos, ¿no? Porque son todos miembros de mi banco, son mis accionistas, no puedo hablar mal de ellos, pero quiero hablar de un país, y voy a hablar bien de ese país, que es Chile. Cuando uno ve a Chile, que es como diría un americano, el poster child de América Latina, que uno ve y lo ha hecho todo bien, es el que tiene sale mejor en los índices de competitividad, el que sale mejor en el doing business, el que sale mejor en los exámenes de PISA, a pesar de que está bastante bajo. Ahora analicen lo que está pasando en Chile en este momento. O sea, la presidenta Bachelet, que hizo un tremendo esfuerzo en su primer gobierno, su popularidad se ha venido al suelo, ¿no? Se ha venido al suelo porque está tratando de impulsar unas reformas estructurales que son fundamentales para el país y que apuntan a la dirección que hemos estado discutiendo en esta mesa. Quieren mejorar la calidad de su educación, ¿no? Y está muy valientemente enfrentando una reforma educativa muy compleja y donde todo el tema de economía política y política es fundamental, y también está haciendo una reforma fiscal, o ya la hizo, menos mal, ¿no? Que le causó muchos problemas. ¿Por qué? Una de las cosas importantes acá es que si nosotros somos países que producimos materias primas y nuestras cuentas fiscales dependen de esto, la única manera de escaparnos es tratar de buscar esquemas fiscales que sean diferentes. En América Latina, no nos podemos engañar, no se cobra impuesto a los individuos. En algunos casos se le cobra demasiado a las corporaciones. En algún caso no se le cobra. Es decir, la reforma tributaria en América Latina es una tarea pendiente, es fundamental, porque ninguna de estas reformas de las que estamos hablando nosotros en esta mesa se pueden hacer si nadie las financia. Y yo creo que ahí un punto que Elena mencionaba, que por ejemplo en los casos de países que parte de su presupuesto fiscal depende en buena parte de una materia prima como puede ser el petróleo o alguna otra, el cobre, etcétera, es fundamental tratar de explorar cómo hacemos esto para poder financiar esto ahora en la época de las vacas flacas. Vale, muchas gracias, hermano. Elena, un comentario. Bueno, respecto a siempre cuantificar cuál es el efecto de una reforma estructural, o sea, que inicialmente esté muy bien diseñado y veas que realmente debería mejorar y demás, cuantificar cuál va a ser el efecto es muy difícil, ¿no? De hecho, nosotros hemos estado revisando todas las estimaciones respecto a cuánto podía ser el impacto de las reformas estructurales en México, y el rango de estimaciones era enorme, ¿no? O sea, era un rango, pues, desde los que decían que podía sumar hasta 1,5 puntos hasta los 3 puntos, o sea, era como enorme. Pero sí que es verdad que en algunos casos es bastante evidente de que algún efecto positivo tiene que tener, ¿no? Que es el caso que nos decían nosotros con la reforma energética en México. Decían, es que simplemente, o sea, no hace falta que entren todos los privados y se metan a explorar y no sé qué, no, es que con construir un gasoducto y importar el gas desde Estados Unidos ya vamos a mejorar muchísimo, porque el coste del gas en Estados Unidos es muchísimo más bajo que el que tenemos aquí. O sea, ya simplemente con eso vas a tener una mejora impresionante, ¿no? Respecto al tema fiscal, pues es cierto, ¿no? O sea, sobre todo estos países que son dependientes del petróleo y demás, pues tienen que de alguna forma hacer algo parecido como hizo Chile, ¿no? Crear un fondo de estabilización un poco más organizado. México ha intentado hacer algo de eso en su última reforma fiscal. Este es uno de los factores que yo decía que podía ser positivo para intentar ahorrar en tiempos de precios de materias primas alto, y luego pues eso tenerlo ahí para cuando vengan las cosas mal, ¿no? Esa es la forma que se supone que es más razonable. Lo que pasa es que ha llegado un poco tarde. O sea, la reforma la aprobó el año pasado, o sea, no le ha dado tiempo en realidad todavía a ahorrar nada, ¿no? Pero es algo que de todas formas es una situación estructural que está ahí y que, bueno, que en el próximo ciclo pues se podrá beneficiar, ¿no? Muchas gracias, Elena. Si os parece, abrimos el debate a las preguntas que consideréis. Sí. Tengo la voz un poquito fuerte, pero mi pregunta va en este sentido. Comparando la exposición y de haber escuchado una entrevista por la televisión, se refería al tema de Perú. Era un periodista que decía, que hablaba sobre el emprendimiento
y lo ponía como modelo, que había muchas empresas, podría decir pymes, ¿no? Pequeñas empresas que les iba muy bien y que no estábamos acostumbrados, me incluyo porque soy peruana, no estábamos acostumbrados a pagar impuestos. Entonces decía que la respuesta de la gente era de que era renuente a pagar por cuanto el Estado no, decía según este señor, no se da esas facilidades como por decir acá, capacitaciones, ayuda. En otras palabras, casi nula en ese sentido como para emprender, que todo le cuesta al peruano. Entonces yo ¿por qué voy a pagar? Y además no se ve resultados, decía este señor. Entonces yo le pregunto al señor, al expositor de la banca, dígame, el emprendimiento como pequeñas empresas, ¿no lo ve bien usted? Tiene que ser a nivel macro para que haya buenos resultados. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que dice el otro señor de su costado sobre la educación, que yo creo que acá los que somos de fuera venimos con un nivel de preparación que no estamos muy mal, porque si nos ponemos a medir los estándares de PISA, como tanto se menciona, yo le podría preguntar a usted cómo se mide España en comparación con el resto de Europa, para la diferencia que hay entre los pocos recursos y las economías no bien distribuidas, y tanto a nivel de familias, yo creo que al menos en el caso peruano hace un gran esfuerzo. Y en cuanto a Chile sí le doy la razón en ese, se ve en los exámenes del MIR acá, que los primeros en Latinoamérica son ellos y los últimos los cubanos. Y no obstante que acá el médico cubano es bien valorado. Entonces, siendo la manera tan desigual como está dividida la economía, yo creo que la señorita dijo que no se podría, creo que generalizar, porque somos diferentes, no obstante siendo de la misma región. Pero a mí lo que más me interesa es saber si esto del emprendimiento es una nueva política para que la gente pues tenga sus recursos y no se espere al papá Estado, que siempre lo tiene que pedir, que siempre estamos pensando en que nos tienen que dar, sino que uno generar, al menos en el caso peruano, esto del emprendimiento, yo creo que esto no nos coge novedoso, lo mismo la crisis, porque siempre ha tendido y tiende a sobrevivir, si se quiere decir, que aunque no debo decir esa palabra, pero es así. Es un pequeño comentario, pero a mí me gustaría que me responda el banco. Muchas gracias. Gracias. Sí, Joan, creo Los dos somos de banco, así que... Está muy aludido a la... yo creo que es una pregunta importantísima y da en un punto clave que creo que no hemos discutido suficiente, que es el emprendimiento en América Latina y las pequeñas empresas. Quizás me he expresado mal, pero yo creo que el emprendimiento es clave en América Latina. Y aquí me voy a robar parte de un estudio, yo creo clave, que ha hecho CAF sobre emprendimiento en América Latina y que creo que desmitifica mucho de lo que entendemos como emprendimiento en América Latina. Me corregirá si estoy citando mal el estudio, pero el estudio de CAF un poco lo que apuntaba es que en América Latina tenemos muchísimos emprendedores. Si como emprendedores definimos a alguien que trabaja por cuenta propia o que monta su empresa, su pequeña empresa desde cero. Muchísimos emprendedores, mucho más que en economías desarrolladas, que en economías como Estados Unidos, que en economías como España. Y quizás el problema es llamar emprendedores a mucha gente que empieza a trabajar por cuenta propia simplemente porque no tiene una entrada en el mercado laboral como debería. Entonces, yo creo que una parte importantísima del informe de CAF sobre emprendedores es entrar a analizar el perfil de las personas a las que llamamos emprendedores en economías latinoamericanas. Yo creo que una de las cosas importantísimas que descubre el informe de CAF es que cuando uno va a ver el perfil de esa persona que llamamos emprendedor, en realidad no es el perfil de una persona que aspira a tener una empresa y a dirigir una empresa creando empleo. Es más una persona
que ha visto en el autoempleo una manera de escapar a un mercado laboral que no lo consiga absorber. Pero como perfil preferiría trabajar como dependiente para alguien en una empresa. Entonces, primer punto yo creo hacer es, cuando hablamos de emprendedores en América Latina, a veces englobamos a personas que por su perfil preferirían estar trabajando como trabajo dependiente en una empresa, pero que por la estructura del mercado laboral o por el grado de informalidad que tenemos en la economía no lo consiguen. Y entonces eso tiene como consecuencia el grado de productividad que tenemos en esas empresas, en esos emprendedores. Cuando uno no tiene el perfil de ser emprendedor, de generar nuevas ideas, de generar empleo, pues esa productividad se ve mermada significativamente. Hay una parte de los que llamamos emprendedores en América Latina que sí tienen ese espíritu de generar empresas, de crecer, y ahí viene el segundo punto que yo mencionaba en mi intervención. A veces el sistema tributario, legal, institucional, de derechos de propiedad o de acceso al mercado financiero impide que o no genera los incentivos adecuados para que ese emprendedor que ha montado una pequeña empresa, que tiene 2, 3 trabajadores dependientes, crezca o que tenga incentivos para crecer. Y lo que uno ve en muchos estudios es que el tamaño de la empresa está muy relacionado con la productividad que tiene esa empresa. Entonces, yo por supuesto no estoy para nada en contra del emprendimiento. Yo creo que forma la base del crecimiento de la productividad y el crecimiento a largo plazo de una economía. Son los emprendedores los que tienen nuevas ideas, los que generan ese proceso de creación destructiva, los que desplazan a las empresas que se han quedado anquilosadas sin nuevas ideas. Esas nuevas ideas son las que hacen fluir a la economía. Pero el punto es, lo que tenemos que repensar es todos esos incentivos que damos para que esa empresa se siga manteniendo pequeña. Lo que queremos es que esa empresa pequeña crezca, porque al crecer también empieza a generar mayor productividad dentro de esa empresa. Entonces, yo creo que hay que repensar el sistema tributario, derecho de propiedad. ¿Por qué no crece una empresa? A veces porque no quiere formalizarse, porque formalizarse significa más cargas que no ser formal. Yo creo que eso es una parte importantísima de lo que tenemos que repensar en América Latina. A mí me gustaría, excelente exposición de nuestro reporte, ya parece que lo hubiese escrito él, no voy a decir más nada. Pero a mí sí me gustaría vincular el tema del emprendimiento con el tema de la educación, porque ahí hay un tema fundamental. ¿Qué es un autoempleado? Es una persona que, como no tiene oportunidades en el mercado laboral formal, no le queda otro remedio que dedicarse a él mismo a hacer alguna cosa, ¿no? Esa persona probablemente no tiene las habilidades, ¿no?, el conjunto de habilidades necesarias para entrar a trabajar en el mercado formal. Entonces ahí tenemos este vínculo entre la educación y el impacto que puede tener la educación en los individuos y el tema del emprendimiento, que no son emprendedores, al final son lo que nosotros nos llamamos emprendedores de subsistencia, porque lo hacen porque no tienen otra alternativa. Ahí la política tiene que ser diferente, porque si yo tengo un programa de apoyo al emprendedor, donde los apoyo a todos sin distinguir, estoy cometiendo un error, porque estoy apoyando a gente que probablemente estaría mucho más cómoda estando empleado en el sector formal, porque además emprendedor no somos todos. Aquí vemos 4 economistas que creo que no somos emprendedores ni nunca pensamos ser emprendedores, porque necesitas una serie de habilidades gerenciales, de capacidad de asumir riesgo, ¿no?, que no todo el mundo las tiene. Y entonces yo creo que la política pública para apoyar al emprendedor tiene que ser con desarrollar esas habilidades de emprendedor, ¿no? Financiamiento a empresas que son dinámicas, que pueden crecer. El mejor emprendedor es aquel que empieza, probablemente él, digamos, voy a dar un ejemplo que no debería dar, pero en su garaje, ¿no?, y empieza a poner algunas cosas juntas, luego trae más gente, la empresa va creciendo, inventa algo y ese va bien. En cambio, el emprendedor que está como carpintero por cuenta propia, porque no tiene otra cosa que hacer, probablemente él quisiera tener un set de habilidades para llevarlo al mercado formal. Y ahí es importante. El tema de la educación es cierto, pero si uno ve las tendencias modernas en aquellos países que están tratando de reformar su sistema educativo y uno ve las cosas que están haciendo, eso le da a alguno cierta idea de que, como dicen, a dónde van los tiros. A mí me gustan mucho los casos de Costa Rica y Cuba, que son 2 casos bastante extremos. Pero si uno ve un poco ahí lo que han hecho en el tema educativo, fundamental, las matemáticas, la comprensión de lectura, introducción en tecnologías de información y los idiomas.
porque esos son una serie de habilidades que cualquier persona que las tenga le da muchas más posibilidades de ser flexible, de moverse, de insertarse, etcétera, ¿no? Ya Intel no está en Costa Rica, pero si uno analiza la decisión de por qué Intel decidió alguna vez invertir en Costa Rica, tiene mucho que ver con la apuesta que hizo Costa Rica con su sistema educativo. Y sí, yo no quiero opinar de España porque tengo poco tiempo acá y no me siento en condiciones de hacerlo, pero yo veo un poco el sistema educativo acá, porque tengo un hijo que está en la escuela, y yo veo que el sistema tradicional se parece mucho al nuestro, ¿sabes? Es un sistema donde a uno lo obligan a memorizar, a repetir cosas, el idioma no tiene tanto énfasis como tendría en otros lugares del mundo, y yo veo que el énfasis en la reforma de la educación va en esa dirección. Ahora uno ve más escuelas concertadas que meten idiomas como una parte fundamental del currículum, ve que meten temas de tecnologías de información, porque el futuro es... mucha gente está ahorita estudiando una carrera universitaria que cuando se gradúe ya la carrera no va a existir, porque a la velocidad que se está moviendo el mundo y la tecnología hay que ser muy flexible en el sistema educativo. Y yo le digo una cosa, yo he dado clases en América Latina, aquí en Europa y en Estados Unidos. Ha sido a nivel universitario. Y si usted me pregunta a mí si un estudiante de pregrado latinoamericano está peor o mejor formado que uno español o uno americano, le diría que son bastante competitivos. Y la razón a veces es porque nosotros tratamos un poco de enseñar mucho una sola materia, y cuando uno, por ejemplo, cuando enseñé clases en Estados Unidos, yo decía, bueno, a estos no les enseñan nada. Y no les enseñan nada porque precisamente la idea es que sean mucho más flexibles, y en Estados Unidos uno ve el caso todo el tiempo de un economista que se convierte en programador de software. En América Latina no vemos eso tanto, porque el set de habilidades que se están inculcando no son tan flexibles como deberían ser para un mundo que está cambiando y que tiene una evolución tecnológica importante. Gracias, Germán. Otra pregunta. Tenemos solo 10 minutos, 2 preguntas. Aquí está otra pregunta, ¿no? Si os parece, escuchamos las 2 preguntas. Pensando en lo que se ha hablado todo este momento de que Latinoamérica son países de producción de materia prima y todo, bueno, excepto México, que el 80% de la manufactura no sabía. Este es un problema que sabemos hace mucho tiempo, o sea, en el mismo caso chileno ya una vez se cayó con el tema del salitre, salió salitre sintético, y si no es por el cobre, hoy día Chile no es lo que es. Y nadie dice que no va a pasar lo mismo con el cobre. Lo que me preocupa a mí es que yo no veo reales intenciones, como esto ya lleva mucho tiempo, reales intenciones de salir de eso, o sea, volvernos un continente de desarrollo tecnológico, de creación de valor, de valor agregado, sobre todo con esos números horribles de inversión en la innovación, o sea, están muy bajos con respecto al resto del mundo. Me gustaría saber de parte de ustedes si realmente hay una intención, si ustedes ven que hay países que estén tratando de hacer algo al respecto, o esto está trabado y por mucho tiempo seguiremos siendo productores de materias primas. Bueno, voy a hacer las preguntas rápidamente para tener más oportunidades de la respuesta. 2 cosas. Primero, la crisis acíclica, ¿no?, entre Latinoamérica y España, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades en inversión extranjera directa para las multilatinas en otros mercados y para las empresas multinacionales españolas en Latinoamérica, ¿no? ¿Dónde están esas oportunidades? Segunda, los impactos de los acuerdos de libre comercio que están ahora en la agenda, ¿no? Estados Unidos, el TPP, TIPPP, y el guiño de Chile respecto, bueno, pues a ASEAN, ¿no? Bien, tenemos muy pocos minutos, entonces yo agradecería a los ponentes que algunos... Empiezo yo con tu pregunta. Yo creo que es una pregunta clave que todos nos hacemos. Yo aquí mi respuesta rápida sería, yo creo que no es necesariamente cierto que haya una dicotomía entre materias primas e innovación. Yo creo que la región tiene una ventaja clara en materias primas, y eso no le impide apalancarse en esa ventaja que tiene la producción de materias primas para generar innovación y generar aumentos de productividad sobre la base de esos sectores en los que ya es competitivo. Pongo un ejemplo que a veces no se tiene muy
muy claro. Un país muy pequeño, Uruguay. Uruguay ha sufrido una revolución muy grande en todo lo que es industria agropecuaria. Entraron muchísimos capitales hace unos 10, 15 años a desarrollar el cultivo de la soja, a desarrollar frigoríficos para la exportación de carne. Y el aumento de productividad que ha habido en Uruguay, porque ha habido mucho desarrollo, mucha inversión en investigación y desarrollo, nuevos desarrollos genéticos para agricultura, desarrollos tecnológicos para todo lo que es la industria de frigoríficos de carne, eso ha significado un aumento de productividad enorme que ha ido goteando en el resto de la economía también. Entonces yo creo que es un claro ejemplo en el cual no necesariamente tiene que haber una dicotomía entre seguir apoyándonos en aquellos sectores en los cuales tenemos una ventaja clara, que es materias primas, pero irle dando valor añadido, investigar, desarrollar y aumentar productividad sobre la base de esos sectores. El aumento de productividad en Argentina a cuenta de la soja ha sido enorme. La industria de desarrollo genético en Argentina y en Brasil pues también se ha desarrollado muchísimo. Yo creo que esos son sectores que se van encadenando con lo que ya existe, pero que generan un valor añadido y, digamos, no necesariamente tenemos que pensar en una dicotomía o una disyuntiva entre uno y otro. Yo creo que podemos avanzar en paralelo. Un minuto para lo de Multilatina y comercio, que ya sé que es poco, Okay. pero un apunte para finalizar, por favor. 10 segundos en la tuya, perdón. Es que para mí es importante, y el caso chileno me parece que ejemplifica lo que acaba de decir Juan. Salmón, forestal, vinos, solo por mencionar de 3 sectores basados en materia prima, donde Chile ha hecho un trabajo fantástico. Y no me puedo dejar de dar el caso de Uruguay en la industria del software. Tata, la multinacional india, está invirtiendo en Uruguay, en un país de 2,5 millones de habitantes. Y son una potencia en software en español, importantísimo. Y hay varios nichos, aeronáutica en Brasil, autopartes en México, etc. Es decir, hay cosas, se mueven lento, hace falta más política pública para apoyar estas iniciativas, pero existen. Multilatinas y empresas españolas en América Latina. Bueno, en los sectores en que ya están, ¿no? Eso es obvio. Ahorita a mí me gusta mucho es el movimiento de pymes españolas hacia América Latina. Creo que eso va a ser la nueva tendencia, es importantísima. Los veo primero, la primera ola fue de la mano de las grandes. Yo creo que la segunda ola está yendo por su propia cuenta. Hay muchos emprendedores haciendo estas cosas. Creo que va a ser importante. Hay factores que hay que trabajar, por ejemplo, financiamiento, avales, garantías, etcétera, que son en materias pendientes. Pero me gusta muchísimo también la otra vía, Multilatinas viniendo a España. Me gustan los mexicanos entrando en Campofrío, en la banca. Me gusta la inversión de varios países latinoamericanos, multilatinas, que están pensando usar a España como base para expandirse fuera. Y no tengo tiempo de decirte lo de los tratados, pero te digo una sola palabra, que es que esto va a ser muy pragmático, va a depender de cada país. Ahí la heterogeneidad en América Latina aplica muchísimo. Los que tienen que ver con el Pacífico son parte ya del Transpacific, que son los de la Alianza del Pacífico, ellos están ahí. Los que tienen que ver con el transatlántico, México va a ser una parte importante de ahí, porque Estados Unidos no se va a integrar con Europa descuidando al NAFTA. Y probablemente a través de eso otros van a ser, pero sí es un tema importante donde hay que anticipar y no reaccionar una vez que los tratados estén. Vale, pues nada, muchas gracias por la rapidez y la paciencia. Disculpa también porque nos hemos pasado un poco el tiempo. Gracias Juan, Germán, Elena y Alerta Casa América, nuevamente muy agradecido por la invitación. Y gracias a vosotros.